Buenas tardes, Idelis, ¿cómo va eso por ahí? Todo bien, buenas tardes. Ok. ¿Y no ha pasado ningún huracán por Puerto Rico? No, en estos momentos no. Sí, hay mucha lluvia, ha pasado alguna que otra tormentita, pero no huracán. Este año sí que hemos sido bendecidos porque no hemos tenido huracanes. Bueno, eso siempre es bueno. Estamos hoy con la escritora y poeta, profesora de español Idelis Izquierdo Lavoy. Ella es de origen puertorriqueño. Es autora de la novela 30 años de silencio y de Esmeralda Perdida, Sí, Carta pintada en la noche, cuentos y poesías para niños. Y sí. es, o sea, versátil porque es decir, hace poesía, hace novelas y hace también novelas para infantiles. Y Dele, ¿cómo te acercaste primero a la literatura? Pues yo comencé desde muy niña, a los 6 años. Tendí a ser una niña independiente y allí fue que comencé a escribir mis poesías, me gustaba mucho la lectura, me apasionaba la lectura. Y fue cuando llegué a la universidad que tuve buenos profesores y me motivaron a que continuara en la literatura. Pero bueno, a los 6 años era muy jovencita, apenas acababas de aprender a leer por esa época, ¿no? Sí, pero parece, esa era mi inquietud desde que era muy pequeñita. Vaya. Sí, Y sí. bueno, tú has ido, es decir, vas sobre varios géneros, vas pues sobre la novela, sobre la Ujú, poesía, y, es decir, bueno, la literatura infantil también. ujú. Y además, bueno, de tu profesión de profesora de español. Bueno, y entre todos esos diversos géneros literarios en que te desempeñas, ¿en cuál te sientes mejor? Pues yo creo que a medida que voy experimentando un género, me siento cómoda allí, porque yo comencé primero en la poesía, pero después seguí con los cuentos infantiles, me gustan mucho las leyendas, y finalmente cuando quise experimentar con la novela, me encantó, me encantó trabajar con la novela. Que según voy experimentando diferentes géneros, me van gustando, cada día me gustan más. Y ahora mismo en la novela me apasiona. Bueno, dentro de la literatura, ¿cuáles son tus autores preferidos? Tengo unos cuantos. Casi todos son escritores latinoamericanos. Eh, Me atraía mucho César Vallejo, este escritor peruano que era uno de los grandes figuras de la línea hispanoamericana y de los más reconocidos en el mundo. Cuando yo leí su poema bien famoso, Los Heraldos Negros, Ujú. allí fue que yo comencé a interesarme mucho por César Vallejo. Pero hay otros como Pablo Neruda, eh, Gustavo Adolfo Bécquer, que es un poeta y escritor de leyendas, Julio Cortázar, novelista, cuentista, ensayista, Jorge Luis Borges, Benito Pérez Galdós, la escritora esta poeta Julia de Burgos, Ujú. puertorriqueña, pero Gabriel García Márquez ha sido uno de los que más me ha gustado muchísimo. Y nunca has incursionado mucho por la literatura estadounidense. Sí, sí. En estos momentos me apasiona mucho Dan Brown. ¿O El sí? estilo, sí, el estilo que él utiliza para escribir, Mm. me gusta muchísimo él. Hay unos cuantos, pero él me gusta ese estilo que tiene para escribir. Bueno, claro, ya ha llegado bien, ha llegado a millones de gente, ¿no? Pero Sí, sí. en un estilo, a pesar de ser un bestseller, es un bestseller respetable, ¿sabes? No siempre los Ujú, bestsellers tienen esa cualidad, como era Las Sombras de Grey, que bueno, era un poco extrañita, pero bueno, también ujú. fue un bestseller. Eh, y dentro de toda esa narrativa que hoy tienes, es decir, bueno, me dijiste que tienes uno de tus preferencias en la actualidad es Dan Brown. Y algo así fuera de la literatura hispanoamericana, dentro de España o de Francia, o es decir,
¿Tienes algún escritor preferido ahora y bueno, no tan de ahora? Bueno, sí, tengo unos cuantos. Es que como que me he inclinado más hacia estos que yo mencioné, Sí. pero no sé, es que realmente a mí me encanta todos los autores en la literatura, no importa los temas que tengan, Mm. cuando se desempeñan en la literatura, como que me agrada de cada uno, sea del área de España, de Europa, del área estadounidense, dentro de cada uno yo veo siempre y encuentro algo que me gusta de la literatura. Pues como que no tiendo a echar a ninguno hacia el lado, de cada uno aprendo algo. Y bueno, dentro del cine, ¿tienes algo que te atrae? Por ejemplo, Dan Brown ha llevado muchas películas, le han llevado muchas obras, de sus obras las han llevado al cine. ¿Tienes algo Sí. así específico dentro del cine que te atraiga? El tipo de tema en el cine. Ujú. Sí, sí, El, Sí, me gusta película. mucho el tema de la ficción, Ujú. el tema de la novela detectivesca, por eso es que me gusta mucho él y otros más, la Ujú. novela detectivesca, Ujú. como la de él que se ha llevado al cine, que son temas, novelas así extensas, y las novelas de ficción cuando se llevan al cine me gustan muchísimo, aunque me agradan más cuando las leo, Claro, pero... eso ujú. pasa siempre. La lectura, el cine tiene sus inmensas ventajas, llega a más gente más fácilmente, ¿no? Pero bueno, nunca quiere decir que supere la obra, es muy difícil superar, decir, Sí, bueno, la película fue mejor que la obra, whatever sea la obra, ¿no? sí, yo Entonces, creo que cuando uno ve la película y no lee el libro, uno dice, tremenda película, pero cuando uno lee primero el libro, ah, sí, sí, sí. la novela, y ve la película, uno siempre termina diciendo, oh, no, no es lo mismo, no es lo mismo, el libro está mejor, Eh, porque en el cine le cambian muchas cosas y obvian muchos detalles. Claro, porque bueno, la novela es algo más íntimo y si se puede trasladar de escenario sí, prácticamente sin ningún costo. Y dentro del cine están los costos que son muy altos, ¿no? Y Ujú. el cálculo de la ganancia. Por ejemplo, bueno, a mí a Dan Brown sí me gusta, ¿no? Pero uno de mis preferidos a mí dentro del género, todo ese de espionaje, policíaco, eso es John Le Carré. A mí me Ujú. encanta Le Carré, realmente. Y muchas de sus películas las han llevado con cierto éxito. Pero claro, no, como siempre pasa, no son la, los libros de él, sino por muy buenas que sean. Y dime, para ti, ¿qué es la literatura? Pues para mí la literatura, eso es arte. Arte en todas sus manifestaciones. Para mí es magia. El arte de redactar, de comunicar, de hacerse uno llegar a las personas, ya sea como lo estaba mencionando, no solamente leyendo, sino también en el cine, darle vida a las imágenes, aunque sean abstractas, darle vida a las cosas que tal vez no la tengan y uno le da la vida. Para mí la literatura es un viaje donde uno crece, nos comunicamos alrededor del mundo entero, conocemos las culturas, hacemos que otros las conozcan. Es, es una forma de uno expresarse y hasta la música se expresa dentro de la literatura, la música, la pintura, la arquitectura, todo lo que tenga que ver con las bellas artes, pero es a través de la palabra. Eso para mí es la literatura. Sí, muy buena descripción. Este, y ahora cuando piensas de así, de pronto te va a venir a la mente y piensas en una obra literaria, ¿cuál es la que te viene primero a la mente? Ah, dos que las leí y me impactaron mucho. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Esa me impactó muchísimo.
de él, Isabel viendo llover a Macondo, que fue de Macondo fue que él se inspiró para escribir Cien años de soledad. Y de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo también. Son novelas extensas. A mí me gustan mucho las novelas extensas. Sí, Y me, de Vargas Llosa, ¿te gusta la novela del Chivo? La fiesta del chivo, sí. La fiesta del Chivo, sí. Sí, es una de las cosas más relativamente recientes de Vargas Llosa. Que bueno, como decía, o sea que el otro día Vargas Llosa decía como en un cierto alarde, yo soy el único sobreviviente del boom, porque ya todos los demás, bueno, quedaron por el camino, excepto sus obras, así que quedan, seguimos hablando de ellas. Entonces, Sí. y ahora, ¿cuántos libros que descansan en tu mesa de noche esperando por leerse? ¿Qué tienes en perspectiva ahora de lectura? Pues tengo uno que no, a pesar de que salió hace un tiempito, pero no lo he leído, es de Mauricio Bonet, Los detectives salvajes. No, sí. Ese me llama la atención. Y El símbolo perdido, de quien estábamos hablando, de Dan Brown, El símbolo perdido. Oh. Tengo precisamente a esos dos que los tengo ahí para leerlos. Y me quisieras hablar algo de tu novela 30 años de silencio. Sí, pues esa novela más bien se puede escribir como una novela, porque es una novela pero cortita, no es tan extensa. El tema sí es extenso, pero no es una novela que tenga tantas páginas, pero tiene muchas cosas que son verdaderas, pasaron, y tiene otras que son parte de la imaginación, que es lo que uno le integra a veces a la novela para que resulte ser interesante. Ahí en esa novela, que mucha gente piensa que es la vida personal de uno, no es tanto así. Yo tomé un pedacito de diferentes cosas, situaciones que he vivido o he visto de personas que en un momento dado han estado cerca de mí. Y a un personaje, a la protagonista, yo le incluí todo eso como si a la protagonista le estuviera surgiendo todos esos problemas. Pero la realidad es que son problemas que surgen en la sociedad, diferentes tipos de problemas. Y se integran en la novela como que es a la protagonista. Pero son temas que realmente pasan en las familias, diferentes tipos de familias, y ahí yo los incluyo en este personaje. Son temas reales, porque no, de verdad que es real. Y lo que tiene tal vez un poquito que no ha sido real, no le pasó a la protagonista, pero sí lo vio en otras personas. Y sí, uno incluye siempre algo para darle esa magia. Y más bien en el final es que existe eso de la magia. Muy interesante. Oye, tú tienes una novela que tiene un título, la verdad, muy atractivo. Se llama Carta pintada en la noche. Es una novela, ¿no? Eso es un poemario. Un Sí, poemario, sí, Carta pintada en la noche. Oye, pero qué título más atractivo tiene. Ese no lo conocía. Sí. Ese es un poemario. Lo que sucede es que uno cuando escribe, ¿verdad? Uno generalmente que le gusta escribir de noche. A mí siempre me ha gustado escribir de noche. Me amanezco escribiendo. Y el título surgió en una ocasión porque tuve la gran experiencia de haber estudiado música, porque es que yo vivo enamorada de las bellas artes, y tuve la oportunidad de estudiar música. Y en mi casa, pues yo tenía un piano, y entonces, porque me gustaba tocar el piano, pues en mi tiempo libre pintaba, tocaba el piano y escribía. Y un día que yo estaba escribiendo poesía, me acuerdo que miré por la ventana a un gato, porque así pues, a mí me encantan los gatos. Y yo miré un gato que iba caminando por cerca del alero de la casa. Y entonces tenía otro gato que le le encantaba dormir encima del piano. Y entonces al yo observar el gato, ahí fue que yo me puse a reflexionar y yo decía, la vida que lleva el gato así tan
tan relajada, sin preocupaciones, mientras uno tiene tantas preocupaciones en el día. Yo escribo de noche, eso a mí me relaja. Y observo el gato que está caminando como si nada pasara alrededor de él. Y entonces allí fue que me salió el tema carta pintada en la noche, pero es pensando en el gato que iba caminando por el alero de la casa, y en el gato que yo tenía en mi casa que le gustaba caminar, acostarse en el piano, porque el poema clave trata de ese gato. Oh, vaya. Sí. ¿Y es solamente sobre gatos o es una No, variabilidad? no. Es que el poema clave es ese porque empieza así: quisiera ser el gato esculturado que camina sobre las teclas del piano. ¿Ves? Ah, Así es que empieza el poema. Pero carta pintada en la noche, porque como a mí me ha gustado siempre pintar, mm, pues para mí están integradas. Pintar a través de la palabra y escribir a través de la pintura. Y entonces cuando uno escribe poesía, uno generalmente piensa en algo o en alguien que motiva a uno. Y tal vez ese día yo estaba escribiendo algún poema como en contestación de alguna situación que yo había tenido. Y lo escribía como una carta. Pero a mi lado yo siempre tenía el caballete con mis pinturas. Y entonces mi estudio, yo observo mi estudio, veo mi caballete con mis pinceles, veo lo que estoy pintando, en otro lado estoy escribiendo, y yo digo, contra, pero si lo que yo escribo tiene que ver más o menos con lo que yo pinto, y lo que yo pinto tiene que ver más o menos con lo que yo escribo, o sea que ambas cosas están relacionadas. Pues yo dije, carta pintada en la noche, estoy escribiendo algo de una situación que tal vez viví, y por otro lado lo estoy plasmando en un caballete. Y entonces de ahí sale carta pintada en la noche. Escribo en la noche, pinto en la noche, pero siempre cuando uno escribe y pinta tiene un tema en la mente. Y ahí caí en cuenta que el tema se relacionaba un tema con el otro, el de la poesía y el de la pintura. Y de ahí fue que me surgió ese tema, carta pintada en la noche. es un título muy sugestivo, sin duda alguna. Y dale, casi ya estamos cercanos al fin de la entrevista, pero quisiera harto preguntarte algo. ¿Y tus planes futuros dentro de la literatura? ¿Qué planes tienes? Oh, seguir escribiendo, produciendo y claro está, publicando. Seguir con esa pasión de crear literatura y que más personas pues a través del mundo conozcan mi trabajo, compartir mis reflexiones, porque me encantan las reflexiones donde uno puede meditar, analizar, pensar, continuar con mi trabajo, y compartir mi trabajo, mis experiencias a través de la palabra, dispersar mi imaginación y seguir en ese camino, en ese viaje. Siento que estoy en un barco y quiero seguir en ese barco y contar mis historias a los que me quieren acompañar en este barco, en ese viaje. No me voy a detener, yo voy a seguir. Esos son mis planes, seguir. Bueno, es magnífico lo que me dice sobre seguir dentro del barco de la literatura. Y Delia, ha sido muy interesante la entrevista contigo. Nos ha dado una serie de ideas muy específicas. Pero veo también, antes de terminar, que tú haces cuentos para niños, entras dentro de la literatura infantil. Ya, oye, Sí, varías es sí, una... yo me motivé porque, ¿qué pasa? Soy maestra. Y entonces en una ocasión, cuando yo tenía a mis estudiantes, porque fue la realidad. Cuando le estoy dando a mis estudiantes unos libros de cuentos, yo digo, pero si estos cuentos me los dieron a mí en la escuela también. Y pasaron unos cuantos años y hoy día soy maestra y le estoy dando los mismos cuentos a los niños que me daban a mí cuando yo estaba en la escuela. Yo creo que tenemos que progresar, pensaba yo. Y entonces yo dije, no, yo voy a escribir
voy a escribir poesía, cuentos para niños, porque como que, por lo menos en el área de acá, en Puerto Rico, como que no se estaba enfatizando mucho la poesía infantil. Y los cuentos infantiles como que nos habíamos quedado un poquito atrasados y seguíamos con lo mismo, con la misma lectura de generaciones. Y dije, no, yo voy a hacer un libro, cuentos y poesías para niños, y de hecho los niños me ayudaron a hacer el libro, porque entonces yo quise ocultar qué era lo que a ellos les gustaba de lectura, porque veía que lo que había no les gustaba, y decía, ¿qué es lo que te gusta? Y empecé a ocultar, a ver lo que a ellos les gustaba, qué tipo de poesía era la que les gustaba, y me ayudaron con eso, y ellos no sabían que era para un libro. Ujú. Y decía, dime, cuando tú piensas en poesía, dibújame en un papel qué es para ti la poesía. Y yo veía que ellos escribían siempre, dibujaban animalitos, Mm. y por eso lo hice para animales, porque ellos pensaban poesía, animalitos, mascotas, y de Eh, ahí fue que se surgió ese librito. qué interesante lo de los animalitos dentro del mundo infantil. Eh, Ujú. bueno, Ideli, ha sido un gran placer poder haber hablado contigo. Esperamos que próximamente, es decir, sigas colaborando con Creatividad Internacional, que ahora creo que ya te había hablado de eso. Estamos Sí. pasando hacia otros planos. Además, bueno, de toda esta programación radial que hemos incorporado a nuestra red. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, que tengas muy buenas tardes. Ha sido muy interesante tu entrevista. Te agradecemos mucho tu presencia, bueno, tu presencia virtual por aquí. Gracias. Ya nos vemos. Gracias, Bye bye. gracias igual.